¿A qué le llamamos ley humana? A la ley eterna, de las cuales derivan la ley natural y la ley positiva. La ley natural está constituida por estos principios que rigen las relaciones humanas, y la ley positiva es la ley promulgada, aquella que se da, por ejemplo, en el caso de nosotros, en nuestro país, en Panamá, por la Asamblea Nacional, una ley que se presenta para posteriormente ser aprobada y promulgada, pero de esto estaremos hablando más adelante. Tenemos que, bajo la concepción, la ley positiva no puede contradecir a la ley natural. Estos principios, eh, estos principios que están en la ley natural, eh, la justicia conmutativa, legal, etcétera, son principios de la buena fe, que son anteriores y superiores a la ley positiva. Son anteriores porque incluso antes de que estas leyes positivas eh, se dictaran, han existido estos principios, y son superiores a esta ley positiva porque en el caso que esa ley positiva, valga la redundancia, los contradiga, predominan los principios y sigue subsistiendo los principios de moral y ética. La ley positiva no deroga, por eso que bajo esta concepción, como lo dice el filósofo Santo Tomás de Aquino, una ley que contradiga un principio de la ley natural es una ley injusta, y por consiguiente no es necesaria obedecerla. La razón de Dios en cuanto establece aquel orden es la ley eterna. La ley eterna, como mencionábamos anteriormente, es de donde deriva la ley natural y la ley positiva. En cuanto está impresa en cada criatura, es su ley natural llamada en el hombre ley moral. A continuación, podemos ver la definición de la ley natural. El concepto de la ley natural tiene dos grandes usos. Puede referirse al dictamen que emana de la razón de los derechos que se fundan en la propia naturaleza humana. Es decir, que esta ley existe o está basada en el ser humano por el simple hecho de ser persona, no a la norma física que establece el comportamiento de los cuerpos ante determinadas condiciones. Se conoce como derecho natural a aquellos principios basados en la naturaleza del ser humano, como mencionamos anteriormente, por el simple hecho de ser persona, y que suelen ser compartidos por casi todos los integrantes de la sociedad. Las leyes naturales en este sentido se vinculan a la doctrina conocida como iusnaturalismo. Para el iusnaturalismo hay un derecho natural que tiene todas las personas por el hecho de pertenecer a la especie humana. Esto quiere decir que ese derecho se asocia a la naturaleza humana, es universal y se corresponde con las leyes naturales. Las leyes naturales en este marco son precedentes superiores e independientes al derecho escrito. ¿Por qué independientes al derecho escrito? Porque estas son, como lo dice la palabra, naturales, son de naturaleza, son desde el nacimiento de la persona. Y las de derecho escrito son aquellas que se presentan plasmadas en un papel. Al derecho positivo y al derecho consuetudinario, según esta teoría, nadie puede violar esas leyes sin cometer una falta. A continuación estaremos viendo algunos ejemplos de la ley natural. Como bien es cierto, tenemos que los derechos humanos contemporáneos nos dicen que ninguna ley del planeta puede contravenir legalmente a los derechos humanos. O sea que no hay ninguna ley que pueda o que afecte
a los derechos humanos, como son el derecho a la vida, derecho a la educación, a tener un nombre y una nacionalidad, a un justo proceso en caso de cometer algún crimen o, en estos casos, una legítima defensa. Los mandamientos católicos. En alguna época en que la Iglesia Católica controló jurídica y políticamente a Occidente, lo hizo a través de sus leyes religiosas que eran tenidas como leyes naturales del humano, es decir, leyes divinas dictadas por Dios en el corazón mismo de la gente. Las leyes divinas de la antigüedad, volviendo al tema anterior de los mandamientos católicos, podemos ver un ejemplo claro en el tiempo de Jesús, donde las personas, como lo dice aquí en este párrafo, leyes divinas dictadas por Dios en el mismo corazón de la gente. O sea que las personas, cuando se daban cuenta que alguien en la sociedad cometían algún acto inmoral, estos querían tomar el castigo por sus propias manos. Las leyes divinas en la antigüedad, cuando las culturas ancestrales, como la helénica, acudían a las leyes de sus dioses, estas estaban por encima de reyes y otras consideraciones terrenas. Por ejemplo, Zeus, el dios de griego, protegía a los mensajeros y se consideraba una afrenta al dios padre natura matar al que trajera malas noticias. A continuación estaremos viendo la definición de la ley positiva. La ley positiva se llama ley positiva fundamentalmente al corpus escrito de las leyes, es decir, un conjunto de normas jurídicas establecidas por un órgano legislativo, como lo son la Asamblea Nacional, en este caso en nuestro país, y recopiladas en una Constitución Nacional o código de normas. No solo las leyes, sino todo tipo. El derecho positivo, a diferencia del natural inherente al ser humano o al consuetudinario establecido por la costumbre, obedece así a un pacto social y jurídico establecido por las comunidades mismas para su regulación y ejercicio de la paz, dado que las leyes son escritas y aprobadas soberanamente. Este tipo de leyes regulan la conducta ciudadana, la actuación de los cuerpos del Estado y las libertades privadas, es decir, crean el marco de convivencia, de justicia y de resolución de problemas necesarios para la vida en sociedad. Para concluir, en los temas que hemos abordado, tenemos que la diferencia, para ser más preciso, entre la ley natural y la ley positiva. La ley natural son aquellas que son emanadas por naturaleza por el simple hecho de ser humanos, mientras que la ley positiva son aquellas que son presentadas ante un comité o, como lo es en el caso de nuestro país, en la Asamblea Nacional, para que cumplan con el debido proceso que lleva a ser aceptadas, en caso de ser aceptadas, y posteriormente ser promulgadas y dadas a conocer a una nación entera. Gracias por su atención, un saludo cordial y bendiciones. Que tengan buenas tardes, profesor y compañeros todos.